¿Qué tal, gente? Buenas tardes. La densa de todos los orillas nos cubran, tanto a los que escuchan y ven estos videos como a los integrantes de este ILE. Estamos de folga, como dicen los brasileros, porque estamos de descanso, estamos en el receso consecuencia de los carnavales y tuve la intención de subir este video. Es un poco extemporáneo, está fuera de tiempo, porque como ven ahí en el título está hablando de la barca de Iemanjá y de Oyun, las barcas para las maíz de agua. Eh, y, mm, y toco este tema porque ya pasaron las festividades de Oyun en diciembre y las festividades de la Maya Manjá el 2 de febrero. Y entonces los ánimos están más quietos, ¿sí? Y la verdad yo no tengo intención de subir un video hablando de las barcas cuando estamos en víspera de las barcas de Iemanjá y hay mucha gente de la tradición que acostumbra a hacer celebraciones a la vera del mar o a la vera del río, los que no tienen posibilidad de estar cerca del mar, en una tradición que está muy arraigada en muchos lugares, acá en Argentina, en casi todo el litoral atlántico, la barca de Iemanjá es, es una festividad que la podemos ver en todos los balnearios. Hay una gran fiesta de la Maya Iemanjá que se celebra en Mar del Plata eh, desde hace muchísimos años y cada vez, digamos, toma connotaciones más de hecho cultural, de hecho de importancia para la comuna de Mar del Plata, inclusive, porque ya está arraigado como un ritual afrobandista que se realiza en las playas de esa ciudad. Pero esto en miniatura lo vamos a encontrar en otras localidades balnearias del litoral de la provincia de Buenos Aires. Desde tiempos también hace muchos años, esto es tradición en Montevideo, que si bien tiene sus aguas, son las del Río de la Plata, la tradición de los batuqueros y de los afrobandistas en general en la ciudad de Montevideo también es la de ir a las playas a hacer ofrendas a la Maimanjá. Se replica esto también en menor envergadura en otros puntos del litoral del país hermano. En Brasil, desde la playa más al sur que tiene el litoral atlántico brasileño hasta el noreste brasileño, esto es una constante, ¿sí? Siendo a lo mejor los rituales del despacho de la barca de Iemanjá en Salvador de Bahía, lo mismo vamos a encontrar acontecimientos similares en toda la costa, en todos los balnearios, en todas las playas de Brasil. Y en el estado de Río Grande do Sul, que tiene una extensa costa atlántica con un balneario pegado al lado del otro como si fueran hormigas, pasa lo mismo en casi todos ellos. ¿Sí? Para los batuqueros de Porto Alegre, la playa más cercana, la más tradicional, la que está ligada inclusive a las raíces del batuque, es hacer en el monumento gigante que hay de la Maya Manjá enfrente a la playa de Cidreira, las festividades principales, pero en otras localidades tan, digamos, tan turísticas y tan balnearias como las de Cidreira o más, eh, otros linajes, otras familias que han instalado inclusive templos en estas otras ciudades, siguen la tradición. Y para la Mayoyum los bonaerenses van a la costa del Río de la Plata, los uruguayos también,
los brasileños celebran en distintos puntos, a veces aledaños al mar, otras veces como para la comunidad batuquera de Porto Alegre y todos sus alrededores, van a la laguna de Guaíba, que es el centro, digamos, de agua dulce donde más se celebran los rituales de los despachos de ofrendas a la Mayoyum. Voy a hacer, este video básicamente es crítica, ¿sí? Se lo escuchamos a muchos sacerdotes, la crítica, pero parece que la crítica viene por el lado de lo que produce ver el mal uso de la naturaleza por parte de los afroumbandistas. Y ya no hablo de los batuqueros, hablo de los afroumbandistas, porque el despacho de las barcas, en principio, el despacho de la barca es el despacho de la barca a Iemanjá. Como las festividades de Oyún en Brasil son muy arraigadas y por ende los países limítrofes que han recibido la influencia de culto afroumbandista también se han implementado barcas a Oyún en consecuencia de que, por ser una de las maíz del batuque o de las divinidades que dentro de la Umbanda se saludan, se reverencian y se homenajean, ligadas al agua, también existen estas barcas o estas ofrendas de la Mayoyum. Lo que opine Paitiago respecto a las barcas es algo absolutamente personal. Yo a mis hijos les inculco la misma visión que tengo yo y nunca inculco algo que no sea fundamento, sino que algo que sea tradición. Nunca lo voy a inculcar a favor o en contra porque se me canta o por un gusto personal, sino porque le trato de encontrar una conexión a ese hecho y no solamente al fundamento, sino a los principios que rigen nuestra fe. ¿Sí? Hay que decir algo que es verdad verdadera. Esto es indiscutible. ¿Sí? Las ofrendas en el río a la Mayoyún y las ofrendas en el mar a la Iemanjá no son africanistas en el sur de Brasil. O sea, el batuque de Río Grande do Sul no implementó nunca y no tiene dentro de su regla la celebración de la Mayoyún o de la Iemanjá a través de despachos de barcas u ofrendas en la vera de las aguas del reino de esos orillá como parte de las manifestaciones religiosas que componen la regla del batuque. Esto no existe. Estas dos celebraciones así abiertas en el ámbito, digamos, de la naturaleza son como otras y estructuras rituales que se implementaron en algún momento, que no es tan lejano en el tiempo, dentro de la Umbanda. O sea, el despacho de barcas es umbandista. Esto no es ni peor ni mejor, pero no es africanista. Es umbandista. ¿Sí? En el norte de Brasil, no, en el norte de Brasil tiene otra connotación, porque los candomblé de Salvador de Bahía, hace mucho más tiempo comenzaron los rituales en las playas de esa ciudad y de otras de la región de celebración a la Iemanjá para el 2 de febrero, despachando barcas, ofrendas y habiendo manifestaciones rituales en el entorno de la playa. Pero eso no fue bajando
yo la verdad que no puedo decir cuándo comenzaron las barcas en Salvador Bahía, porque no conozco el dato, pero vamos a suponer que ya para 1930, 1940, por ahí existían estas manifestaciones más esporádicas y luego se fueron acentuando con el paso del tiempo hasta que hoy podemos sí referenciar que es la manifestación abierta, pública, de celebración a Yemanjá, al menos la más notoria en todo el continente. Porque también en Cuba hacen manifestaciones a la Yemanjá en las playas, ¿sí? Y en otros puntos de Centroamérica posiblemente también. Pero, digamos, las celebraciones que se realizan en el candomblé de Salvador de Bahía son patrimonio de esa modalidad de culto y existieron desde hace muchas décadas, no tanto como la existencia del candomblé. No quiere decir que en 1820, 1830 los negros del candomblé se reunían en la playa de Salvador de Bahía a despachar barcas. Esto no existió, nunca. Esto es del siglo XX y podemos decir que más de la segunda mitad del siglo XX que de la primera. Bien. Pero ya después, cuando bajamos a la región carioca, la región de Río de Janeiro, y de ahí para el sur, notamos que la experiencia de hacer rituales a la vera del mar no es algo habitual ni algo continuo desde, al menos, para tomar una referencia, desde principios del siglo XX. Esto surgió en tiempos muy posteriores, posiblemente cuando la tradición en el candomblé ya estaba más o menos arraigada y la umbanda, que estaba ya presente en territorios de Río de Janeiro hacia el sur, estaba bastante desarrollada. Como hay una tendencia a que el culto de Umbanda haga rituales en la naturaleza, bueno, la fiesta de la Mayoyún llevaba a grandes concentraciones de umbandistas a celebrar ofrendas en el río y de igual forma con la Yemanjá a la vera del mar. ¿Cuántos años hace que los batuqueros de algún modo se apropiaron del despacho de barcas o celebraciones en la playa para un orillá o para otro? No lo podemos determinar, pero tenemos que saber que muchísimas casas de batuque, allá por los años 60, eran casas originalmente de umbanda y sus jefes se iniciaron y aprontaron en batuque. Entonces, para la década de finales de los años 50 hasta los años 70, ahí se produce un fenómeno que hace que empiecen a existir lo que en Brasil llamamos casas de batuque cruzado, y que este término acá en la República Argentina no existe y llama a confusión. Cuando un batuquero dice que su casa es de batuque cruzado, lo que está diciendo es que la casa es una casa de ayé, que admite los cultos de umbanda dentro del mismo perímetro del templo. Eso es una casa de batuque cruzado, ¿sí? No quiere decir, no tiene nada que ver con la umbanda cruzada, o que cortamos, no. Tiene que ver con que es un término acuñado en Río Grande do Sul, que una casa de batuque que admite culto de umbanda y culto de Exú dentro de su mismo perímetro del templo es una casa de batuque cruzado. Es una casa de batuque cruzada. El batuque no se cruza, lo que se cruza es la casa, ¿ok? Es una denominación, que cualquier batuquero de Río Grande do Sul va a entender, y que si esto se lo digo a un uruguayo o a un argentino colapsa, porque la verdad que este concepto no es arraigado acá, no lo manejamos. O sea, cuando yo en Brasil tengo que decir que mi casa es una casa de ayé cruzada,
No tengo que decir más nada. Ya cualquier otra persona que me escuche sabe que en mi casa no solamente hacemos culto orillá bajo la matriz del batuque, sino que además existen determinadas fechas y determinado desarrollo de culto, tanto para Umbanda como para Eyú, que lo voy a realizar dentro de la misma casa. ¿Ok? Pero si hablan los uruguayos o hablan los argentinos, siempre va a decir que en mi casa yo hago batuque, umbanda y quimbanda. Bueno, para no decir en mi casa hago batuque, umbanda y quimbanda, yo en Brasil digo yo hago batuque y mi casa es cruzada. ¿Ok? Y estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Durante finales de la década de 1950 hasta 1970, ahí hay un boom del culto, o sea, se expande mucho el culto orillá de batuque, porque muchos sacerdotes, que eran sacerdotes de Umbanda exclusivamente, ya obviamente en Brasil, ¿sí? Y ya para más cercanos a la década, a finales de la década del 70, también empieza a suceder en Uruguay, porque los cultos afroumbandistas en Uruguay no tienen más que esa fecha como comienzo, ¿sí? Mediados a finales de la década del 70, antes no se conocían estos cultos, y en Argentina más o menos se va a producir ahí unos añitos después que en Uruguay, no mucho más, y se va a empezar a arraigar durante la década de los 80, ¿ok? Pero ya a mediados de los 70 había centros de Umbanda también en Argentina, pero con la misma proporción que los había en Uruguay. Bueno, ¿qué pasa? Muchos sacerdotes que habían ingresado a la Umbanda y que habían hecho un desarrollo en la Umbanda y tenían sus casas de Umbanda, comenzaron a buscar una mano para iniciarse en culto de orillá. Tarde o temprano esas casas se transformaron en casas de ayé cruzadas, o sea, casas de ayé donde se realizaban culto de Umbanda y culto de Eyú. ¿Sí? Más de Umbanda que de Eyú, porque los Eyú estaban adentro de la Umbanda. Esas casas ya tenían por costumbre para muchos rituales realizarlos en la naturaleza. ¿Sí? Los antecedentes de la Umbanda, que los tendríamos que ir a buscar a la región central de Brasil, a la región de litoral central, es decir, básicamente punto de referencia, Río de Janeiro y todo alrededor, inclusive el sur del estado de Bahía. La Umbanda tiene varios orígenes, ¿sí? Si nos remitimos a ese lugar, si observamos un poco con detenimiento, el antecedente de la Umbanda es la macumba y la cábula, que son dos cultos bantúes bastante desarrollados y un poco bastante más estructurados que otras manifestaciones, y de ahí va a salir el germen de la Umbanda, de la verdadera Umbanda, o sea, no de la Umbanda de raíz bantú, no de la Umbanda que nace en casa de Celio de Moraes en Niterói, que es una Umbanda de la clase media, blanca y una religión absolutamente racista. Estoy hablando de la Umbanda con raíz bantú, ¿sí? O con raíz afroamerindia, es decir, que son cultos que vienen desarrollándose de mucho tiempo antes en base a las creencias, tanto de determinadas etnias aborígenes y del aporte que hacen los bantúes digamos, a la formación de la sociedad brasileña, ¿sí? Primero por su inmigración obligada por la esclavitud y luego por el desarrollo y la proliferación de afrodescendientes dentro de la comunidad brasileña. O sea que no tenemos un inicio de la Umbanda. Algunos que les encanta la historia contada así como una línea, un suceso abajo del otro y no existe nada más, todos referencian a que la Umbanda comienza en casa de Celio cuando el caboclo da Secha Encrucijada dice que va a fundar a partir de ese momento una nueva religión que va a llamar Umbanda.
tiene algo de mito, tiene algo de mentira, tiene algo de verdad, y a decir verdad, lo que es analizado el fenómeno religioso que se expresa en los cultos umbandistas en su conjunto, hay mucho más afuera de la Casa de Celio de lo que la Casa de Celio y su gente va a desarrollar como movimiento religioso netamente brasileño, con un gran aporte de la religión cristiana y del kardecismo espiritista en básicamente en la región de Río de Janeiro y todos sus aledaños, inclusive Sao Paulo. ¿Okay? Esa umbanda de Celio mezclada con otras cosas, con el aporte del tambor, que en las casas de Celio estaba prohibido, y estas casas que originalmente habían sido de la cábula, habían sido de la macumba, eran instrumentos rituales. Entonces se empezó a hacer toda una fusión que no duró tantos miles de años, porque a principios del siglo se produce el fenómeno en Casa de Celio y la inauguración de lo que se podría llamar la umbanda formal, ¿sí? lo que verdaderamente se llama umbanda blanca y de demanda. Y de ahí para adelante hay todo un movimiento, ¿sí?, de rituales de incorporación que tienen más o menos todos convergen en una doctrina semejante sin ser igual, ¿sí? Porque si leemos las doctrinas que provienen de Celio, de hijos de Celio, o sea, de sacerdotes que adhieren a ese movimiento umbandista como si fuera una religión, nos vamos a dar cuenta que es muy, muy diferente a lo que practicamos hoy en día como umbanda, al menos aquellos que tenemos la umbanda como un culto auxiliar dentro de nuestras casas de ayer. ¿Ok? Esa umbanda que se desarrolla y se propaga y se populariza en Río Grande do Sul, o por lo menos en los territorios del sur de Brasil, no es muy diferente a la umbanda que se desarrolla y se propaga en el resto del Brasil, y tiene mucho arraigo a hacer cultos que estén asociados a los lugares naturales regidos por los orishás. Porque la umbanda de Celio es una umbanda urbana. Se practica remitiéndonos al uso de hojas, al uso de defumaciones, al uso de cosas naturales, de ofrendar frutas, de todo eso, pero la verdad es un culto urbano. Se celebra dentro de un terreiro que está ubicado en una ciudad o en un pueblo. No se crean tiendas de umbanda al estilo de como por ejemplo podemos ver en el norte brasilero muchísimo antes, las casas de Catimbó o las casas de Juremá, donde el terreiro estaba dentro de una estructura natural, o sea, había contacto directo con la naturaleza. No sucede esto en la umbanda blanca y de demanda fundada por Celio. En la umbanda que se va distorsionando y va absorbiendo componentes afro y va armando lo que nosotros hoy tenemos como umbanda. En mi casa le sigo llamando umbanda, pero en realidad en mi casa se practica culto afroamerindio, es decir, hay una fusión de componentes afro e indígenas que componen un núcleo de fundamentos que no tiene nada que ver con lo que se hace en una mesa blanca de los terreiros de Celio. Y creo que ninguno de los que está viendo este video haga algo parecido a lo que hacía Celio, sentando a los mediums alrededor de una mesa, colocando todos los papeles con las consultas arriba de la mesa, llegando las entidades sentadas y manoteando los papeles y dando respuesta a cada uno de los problemas. O sea, alguno hace este tipo de ritual en umbanda, lo reconoce como parte de su mecánica de culto. Creo que si hay muy poquitos.
Bueno, eso es la Umbanda de Celio. Entonces no podemos decir que, no, mi Umbanda es blanca, o sea, la Umbanda blanca remite a que no cortamos como se hace en la Umbanda cruzada. A ver, la Umbanda cruzada es una invención netamente del sur, del recontra sur de Brasil, exactamente de la ciudad de Livramento, donde Maiteta empezó a cortar para Caboclo. Y después lo que hacía Maiteta, ni en su linaje siguieron haciendo exactamente lo mismo. Empezaron a inventar otras cosas. Y hoy en Umbanda cruzada reciben sangre, reciben ese animal, los caboclos, los pretos, la sereia, los africanos, los baianos. Eso no es fundamento de Umbanda cruzada, según la casa, la única casa, la primera casa que empezó a cortar en Umbanda y que fue la generadora de este movimiento de la Umbanda cruzada. Si vamos a Uruguay y vamos a Argentina, vamos a encontrar que hoy tenemos una gran cantidad de terreiros de Umbanda que hacen Umbanda de hierbas, que le llaman, o Umbanda blanca, y las que son de Umbanda cruzada. Orígenes, millones. Es decir, a ver, que todas las casas que tengan Umbanda blanca vengan de diferentes orígenes trayendo también la práctica de la Umbanda es razonable, porque la Umbanda no nace ni siquiera en la macumba y en la cábula. Hay corte para todas las entidades, hay corte para algunas entidades, pero no para todas. ¿Ok? Antes los que practican Umbanda y también los que son de Homoloco hacen toda una historia que parece que la primera casa de Umbanda se originó en los palmares, en los quilombos de Palmares. Bueno, que ellos se hagan responsables de las investigaciones que hayan hecho, porque a mí no me ha llegado nada de esto. ¿Sí? La Umbanda que podemos reconocerle a la tradición que llega hasta nuestras manos, hace que preponderantemente sea un culto de incorporación mediúnico, y aquellas casas que tienen fundamentos siempre van a estar ligados los fundamentos a las hierbas y al aprovechamiento de las sangres vegetales y de las sangres minerales. Y las sangres animales no han entrado en esos cultos de Umbanda. El que dice que los tenía porque para avalar que hoy achura aves para todos los guías de Umbanda, dice que esto tiene 400 años, bueno, él tendrá, me imagino que tendrá constatación de que esto es así. Yo no practico esto, la Umbanda mía es culto afroamerindio y es netamente apoyada sobre las sangres rituales no animales, y ahí están todos los fundamentos de mi Umbanda. Y la mía está multiplicada exponencialmente porque en Río Grande do Sul, por ejemplo, yo siempre me remito a Río Grande do Sul porque ahí tengo mi casa matriz, ¿sí? Mi templo está ahí. No hay Umbanda cruzada en ninguna casa que yo conozca o intuya conocer, o de algún pai que me hablaron de él. A medida que voy bajando más el Río Grande do Sul, cuando me voy arrimando a la frontera con Uruguay, empiezan a aparecer las casas que cortan en Umbanda. Voy a Uruguay, a zonas donde yo sé que hay concentración de terreiros de Umbanda. Algunas se remiten a que son hijos o descendientes de Maiteta, y hay una cantidad grande también de umbandistas que hacen la Umbanda sin sangre. Venimos a la Argentina y encontramos toneladas de casas donde cortan para Umbanda. Bueno, si todas vienen del tronco de Teta, quiere decir que también tienen consagraciones por nación de algún descendiente de Teta de Oxalá. Teta era el sobrenombre, ¿no? Pero hay casas de otras naciones a las cuales no pertenecía Teta de Oxalá, de otros lados del Batuque, que no pertenecían al tronco y a la familia de Teta de Oxalá, que cortan. ¿Cómo se hicieron?
O sea, eran de un lado del batuque, no quiero nombrar a ninguno en especial, porque si no parece que estoy señalando a alguien, pero de algún lado del batuque, pero por Umbanda se iniciaron con un sacerdote que venía de la Umbanda de Teta. Tengo que suponer que sí, si no tengo que suponer todo lo contrario, que la inventaron, es decir, como a otros cortan, corto yo. Ahora, a como cortan hoy, que cortan aves hasta para el gauchito Gil, no, no. Ese no es el fundamento ese no es el fundamento que impartió el caboclo de Teta a sus discípulos e hijos, y no fue lo que hizo ni la Maiteta de Oyalá en su casa ni ninguno de sus descendientes directos. Eso fue la degeneración que después se hizo, que terminan cortando para todos porque le parece que la sangre da vida. ¿Ok? ¿Por qué me fui por las ramas? Porque tenía que explicar un poco cómo venía la Umbanda. Bueno, a ver, la Umbanda, básicamente la Umbanda que no es de corte, la Umbanda que está más arraigada a los cultos primitivos de la Umbanda, siempre han hecho celebraciones, ofrendas en el mato, al pie de una cachoeira, a la vera de un río, de una laguna, a la vera del mar. Y de ahí salen las barcas a Iemanjá, y después, por analogía, las barcas o celebraciones a la vera de la playa de Oyún. ¿Y el batuque? El batuque no está dentro de esto. Es decir, cuando esos sacerdotes de Umbanda que estaban cansados de hacer este tipo de rituales se pasan al batuque, dentro de su Umbanda, o sea, dentro del culto Umbanda que seguían profesando en sus casas, hacían estas celebraciones. Y sus hijos también. No vamos a encontrar sacerdotes de la primera, digamos, desde fundación del batuque hasta la década de los 40-50, que siendo batuqueros, sus casas eran de Ayé y no hacían culto a Umbanda ni a Eyú de ninguna forma, que tuvieran la costumbre de ir a la vera, en el caso de Porto Alegre, a la vera de la laguna de Guaíba, a despachos de Oyún, o que fueran a Cidreira o a cualquier otra de las ciudades aledañas al mar a hacer despachos de la Iemanjá. Cuando se populariza y empieza el auge de la comunicación, y hasta por radio o por prensa escrita o por medios de difusión visual, comienzan a verse las grandes manifestaciones que hacen a la Iemanjá a la vera del mar en Salvador de Bahía, o tenían comentarios de ello, algunos de ellos fueron más flexibles a imponer dentro de sus casas algún tipo de celebración a estos orillas en sus locales naturales. Pero ya para esto había una oleada que se estaba armando en torno al rito del despacho de barcas, y esto tiene nacimiento dentro de la Umbanda, inclusive dentro de la Umbanda de casas de batuque que practicaban Umbanda también. Bien. Yo hago batuque y hago Umbanda, o sea, no me puedo decir, yo no lo hago o no estoy de acuerdo con las barcas porque eso es umbandista y yo no pertenezco al culto. Pero la verdad, si hay algo que a mí me desagradó absolutamente siempre, desde cuando era un visitante de templos, pero que no estaba iniciado, si hay algo que nunca me gustaron fueron las barcas de Iemanjá y las barcas de Oyún. No me pregunten por qué. Cuando era chico, a todo el mundo le gusta el carnaval. A mí, yo detestaba el carnaval, eran días plomos para mí. Nunca me gustó, nunca junté 2 mangos para pagar una entrada para ir a ver el carnaval de Río. No me gusta. Ni a ninguna otra parte, ¿eh? Y si me regalan para ir a Gualeguaychú 2 días de carnaval, lo dudo que vaya. Yo decía, ¿por qué me regalan el viaje para otro momento? A mí no me gusta el carnaval. Me resulta una fiesta decadente. O sea,
En el ámbito mundano también hay cosas que yo rechazo, que no sigo la pauta que siguen muchos de que sí se enganchan con ese tipo de manifestaciones. Y dentro de la religión siempre detesté las barcas. Nunca me gustaron las barcas. ¿Por qué no me gustan las barcas? Porque siempre fui una persona muy consciente del medio ambiente y me parece que las barcas ensucian el río o el mar. No, porque yo no le veo finalidad en los términos estructurales que realizan esos despachos. Bien, yo les voy a decir cómo despacho yo a Oyun en el río y cómo despacho a la Mai Manjá en el mar. Y después díganme si ustedes hacen más o menos lo mismo o están más alineados con lo que se hace habitualmente de hacer una ofrenda de Oyun o de Iemanjá, cada uno en su local, que tienen mucho que ver con lo que sucede en las fiestas centrales del despacho de barcas. Voy a repetir y va a parecer un cliché, pero es la verdad. La Mai Manjá no come barcos, no recibe remos, no recibe banderines de plástico celestes y blancos, no recibe frascos de perfume, no recibe bijú plateada. A ver, si la Mai Manjá es la dueña del mar, caracoles es lo que le sobra. O sea, ¿para qué voy a ir a una santería a comprar 7 caracoles de mar para poner, 8 caracoles de mar para poner adentro de una ofrenda a la Mai Manjá para devolvérselos? La religión, mi jefe siempre me enseñó que la religión es muy profunda, pero es naif en toda su construcción, porque todo sale de la razón. Y dentro del culto tenemos folias de Iemanjá. Yo voy a hablar de Iemanjá, como más cerca, 2 de febrero. Son más masivas las barcas de Iemanjá que las de Oyun, más populares, más extendidas en el territorio. Pero lo que hablo para Oyun es aplicable para Oyun. Lo que hablo para Iemanjá es aplicable para Oyun. Tenemos folias de Iemanjá, tenemos elementos que hacen a mover el Ayé de Iemanjá, de la naturaleza, del reino mineral. Tenemos frutas, flores, en donde sabemos que se viabiliza mejor el Ayé de Iemanjá, y tenemos comidas rituales, ya sea las que son de frente de fundamento como las comidas alternativas, consecuencia de la tradición culinaria que tenemos dentro del batuque para un determinado orilla. ¿Ok? Todo lo que yo le entregue a la Mai Iemanjá y no sea del Ayé de la Mai, o sea, que no movilice el Ayé de la Mai Iemanjá, me parece que es parte de la escenografía, pero no me ayuda a nada. Es decir, a ver, yo tengo un barco y lo pinto de negro. Ah, la Mai Iemanjá no lo acepta. Ah, no. Bueno, ahora lo pinto de celeste arriba del negro, quedó todo celeste. Ahora sí. No hay ligazón entre la Mai Iemanjá y la madera. Ah, pero entre los barcos sí, porque los barcos es un símbolo de que los humanos atraviesan el reino de la Mai Iemanjá. Ah, bueno, bárbaro. Pero la Mai Iemanjá no viabiliza su Ayé a través de un bote. Esto es claro. Que en los fundamentos le coloquemos un botecito, referencia de que es una ferramenta, es consecuencia precisamente de que los botes no andan arriba de la tierra, andan arriba del agua. Pero a decir verdad, si tengo que hacer una troca de vida por Iemanjá, no le voy a pasar un bote de madera o un bote inflable por arriba de la persona, porque no va a magnetizar nada del Ayé de la Mai Iemanjá, por más que esté pintado de celeste. ¿Se entiende que es un contenedor? ¿Sí? Frasco de perfume. El perfume es propio de todas las yavas dentro de la tradición batuquera. Todos los orillás femeninos reciben perfume. ¿Sí? El perfume es
es un elemento que yo puedo decir que magnetiza o viabiliza de algún modo el ayé del orishá de estas diosas. Vamos a suponer que sí. Pero el frasco de perfume cerrado, no. Es el contenido. Y yo no puedo largar un frasco de perfume al mar suponiendo que la Maye Manjá va a destaparlo y se lo va a tirar encima. Idem, un lápiz de labio. Idem, una caja con polvo, con lo que se llama polvo de arroz. El polvo de arroz, o sea, el maquillaje de polvo que se ponían antiguamente las mujeres, ese es un elemento que tradicionalmente siempre está ligado a la Maye Manjá. ¿Está ligado a la Maye Yum? No. El polvo de arroz que decora, que empalidece el rostro de las mujeres que se usaban en décadas anteriores, las mujeres andaban con el polvo en la cartera, esa cajita de polvo de arroz sí está ligada tradicionalmente como un enfeite, como un maquillaje que está asociado a la hermosura y a la y a ese orishá en particular. Pero la verdad, si agarro una caja de polvo de maquillaje cerrada de plástico y la revoleo al mar, la verdad que la Maye Manjá no la va a abrir para hacer nada con eso, y eso no va a hacer absolutamente nada en términos rituales. Como es una diosa, como es una mujer, el mito habla de que Iemanjá decora, digamos, se utiliza avalorios, o sea, joyas o elementos, digamos, de uso como el abanico o el espejo, que son de plata o de latón, todos decorados con corales, con conchas de mar, con nácar, ¿sí? Con perlas. Entonces yo no tengo ni nácar, ni coral, ni perlas. Voy a un bazar de chinos que venden unos collares de perlas que son pelotitas de plástico pintadas de blanco, y eso lo traigo y lo pongo adentro de la ofrenda de Iemanjá para que mueva, o sea, para agradar a la Mai. Ella es dueña de todas las perlas. Ahora, si encima va a reconocer que yo gasté 1.000.000 de pesos en comprar 4 perlas, me parece que me quedo medio corto o sea que 8 perlas deben estar arriba de los 2 millones de pesos seguro, o 3 millones de pesos. Y que se lo hice a un orfebre, a un joyero, se lo hice engarzar en una pulserita de plata, porque no tenía para pagar un metal más caro. Y eso se lo coloqué y se lo ofrendé. El orishá lo va a recibir primero, porque tanto el metal como las gemas, o sea, las perlas son afines a ella y mueven su ayé. Y encima, porque el orishá conceptúa que yo gasté 3 millones de pesos, que hoy por hoy es el valor aproximado de una obligación de orishá completa, ¿sí? Y yo me lo desprendí de mi bolsillo para ofrendárselo. Y lo que está valorando es que la persona se ha sacado algo importante de sí para entregárselo a Iemanjá. No es que vaya a abrir la pulsera y se la vaya a colocar en la muñeca la Iemanjá. Ahora, si esa pulsera es de plástico y el metal es un metal que si lo dejo un poquito en lavandina se pone todo negro, o sea que es un metal de mierda. En esas condiciones, esa pulsera no tiene ningún tipo de sentido. Yo decoro una ofrenda. Vamos a suponer que hago una ofrenda, como a mí no me gustan las barcas ni los despachos, yo tanto para la data de la Maye Oyun como para la data de la Maye Manjá se hacen ofrendas en Cuarto Santo. Entonces, habitualmente la mazamorra, la canchica de Iemanjá va a estar enfeitada, va a estar decorada ¿con qué? Con caracoles que mis hijos han comprado o que he adquirido yo. Le podemos poner un collar de perlas falsas simbolizando
que las perlas son de ella, puedo poner un frasco de perfume, puedo poner un espejo y un peine y un cepillo, que una hija mía pasó por un anticuario, por una casa que vende antigüedades y vio que era viejísimo, viste un espejo, todo de un metal plateado, el espejito, no está muy porque tiene muchos años, ¿no? Pero era justo el conjunto que usaban las viejas antes, que se usaban el espejo, el peine y el cepillo para el cabello. Esto lo compró, está en buen precio, lo compró. Pai, quiero ponerlo en la ofrenda de la Maya Maya. Lo ponemos. Termina la ofrenda, es decir, la ofrenda se presentó el 2 de febrero, pasó 3, 4 y el 5 hay que levantar las ofrendas. ¿Qué hago? El perfume que está en un frasco, lo limpio, porque obviamente si estuvo colocado arriba de frentes, puede estar un poquito sucio, lo limpio y lo coloco o en pratelería o en una bandeja que tengo en el PG, donde coloco frascos de perfume para Jungi y Manchá. ¿Con qué intención? Con la intención de usar esos perfumes para los eco o para rociar por arriba de elementos o de ofrendas, o para decirle al cliente después de pasar un servicio de esos orillas que se refriegue las manos con ese perfume, o si es de atomizador, a veces corro las cortinas de la pratelería y los empapo con un poco de perfume como para darles un agrado. ¿Por qué lo hago? Porque ese perfume fue ofrendado para la Maya Maya. Entonces yo no tengo problema de tener mi asentamiento de la Maya Maya y el frasco de perfume que le regalé el 2 de febrero. Y cada tanto lo destapo y por arriba de su sopera echo unas gotitas así de perfume. Es de ella. Como también lo podría tener ahí, como tengo también un espejito muy bonito que lo puse en un momento en una ofrenda y cuando termina la ofrenda, ese espejo yo lo limpio, ¿sí? Le saco, si está pegada la canchica o algo, lo puedo pulir con con esas cosas que hay para brillar metales y lo dejo en el piso de Cuarto Santo, lo pongo en el cofre de Oyun, si tengo un cofre, yo no tengo cofre, así que en una bandeja o en un lugarcito donde pongo las cosas que yo remito como que son cosas de la Mayoyun, espejos, perfumes, etcétera, etcétera, o al lado de su fundamento. Peine, igual. Ay, pero es un peine de plástico, ¿para qué miércoles lo trajiste? Un peine horrible, con el cual ni siquiera te peinás los pelos vos, yo no me peino, pero la gente que tiene pelo, yo tenía pelo, no usaba un peine de esos comprado en 2 pesos, que te clavabas así y te quedabas con todo el pelo en la mano. No quiere decir que yo me haya quedado pelado por usar esos peines, pero la verdad que no los peines que arruinaban el cuero cabelludo, sino que, vuelvo a repetir, es decir, esta hija mía fue y compró un peine, un cepillo y un espejo preciosos, que no necesariamente tienen que ser de metal. Vamos a suponer que fueran de plástico, pero son de acrílicos, todos trabajados, tienen perlitas y tienen cositas. Bueno, eso se limpia y se coloca en algún lado de Cuarto Santo porque es de ese orillar. Yo no lo despacho, yo lo ofrendé. La ofrenda la recibió la Maya Maya. Esas cosas quedaron impregnadas con la de la Maya Maya, las limpio y las dejo en el cuarto donde está el fundamento de la Maya Maya. Lo que voy a hacer es levantar lo que es comidas que yo ofrendé. Y eso va a ir a la naturaleza y no lo voy a llevar con la bandeja. La bandeja también la recupero. La bandeja generalmente son las bandejas de loza o de porcelana que tenemos en la casa para realizar ofrendas. No utilizo una bandeja virgen de cartón pintado o de plástico comprado en la panadería, de esas que se usan para colocar tortas, así ya lo coloco en esa bandeja, que es virgen, es nueva, es para la May, está rechocha de recibir una bandeja plástica, y así la saco a despacho. No, va a recibir su ofrenda en un plato o en una bandeja que seguramente me costó un huevo o no, o es una bandeja que heredé de mi abuela, o es una bandeja que trajo uno de mis hijos, o que la compré y no salió tan cara, linda, de loza, blanca, celeste, azul,
o sea, en colores que son consonantes con el orillá, pero que cuando se terminó, cuando gritó la ofrenda y yo tengo que levantarla, todos los elementos que sean de adorno y decoración de esa ofrenda los voy a guardar. Los caracoles que trajeron mis hijos, que lo compraron, que salen un huevo hoy día y que compraron uno cada uno y pusieron 8 caracoles, uno más bonito que el otro. Los limpio y los guardo en cuarto santo porque son del orillá. La canjica ya tomada, eso lo saco de la bandeja, lo paso a un recipiente más grande o más cómodo para llevar a despacho, al cual forré con hojas de mamoneiro, por ejemplo, o inclusive lo puedo colocar dentro de una bolsa plástica y la bandeja también la recupero. Se acabó. El despacho lo llevo, lo tengo que despachar en el agua, puedo. Y si no, lo voy a despachar en el verde y no voy a dejar la bolsa clavada en el verde, sino que voy a volcar el contenido de la bolsa. Todo eso que yo coloqué ahí va a quedar en el verde para que la naturaleza lo absorba y esa energía vuelva al ciclo natural de la vida en el planeta. Y si quiero hacer una ofrenda a la Maye Manjá en el mar o a la Mayo Yun en el río, preparo formidable ofrenda, una ofrenda bárbara, que yo estoy re contento, pero no le coloco estas cosas. No coloco caracoles, no coloco botellas de perfume o peines de plástico, o esos adornitos o ferramentas que compran en la santería y que son para asentamiento, pero que a veces la gente los pone ahí. No lo coloco. Si quiero colocar caracoles, sí, alternativamente los podría colocar. Pero si no, ¿qué coloco? Coloco cocadas, que también deberían estar en una ofrenda donde coloco adornos, porque las cocadas sí son comida ritual de la May Yemanjá. Y si es de la Mayo Yun, hago quindines y coloco quindines. Pero con más precisión, si yo ese frente de la Mayo Yun lo voy a llevar al río o si el frente de la May Yemanjá lo voy a llevar al mar. Voy a colocar todo que sea comestible. A lo mejor, en cambio de poner en cuarto santo una gamela llena de frutas que son de la regencia de la May Yemanjá, voy a colocar junto con este plato, con esta bandeja que voy a llevar de canjica, toda decorada con flores y con cocadas, otro recipiente o una gamela donde ponga frutas de Yemanjá específicamente. Entonces yo voy a la vera del mar. ¿Voy a la playa? Sí. Saludo. ¿Qué hago? Dejo el plato de plástico con toda esa ofrenda ahí, a donde llega el agüita, y al lado dejo toda la fruta que llevé en esa gamela. Saludo, canto, invoco y me voy. No. ¿Por qué? Porque esa fruta y eso va a quedar todo despachurrado en cuanto venga la rompiente del mar y no se va a llevar nada. Va a ser un destrozo y va a dejar todo sucio la playa donde yo hice esa ofrenda. O sea, si yo le quiero ofrendar a la May Yemanjá un plato de canjica y estoy en Mar del Plata, me subo a uno de los espigones que van hacia adentro del mar y que son los límites de las playas, lo tienen todas, La Perla, la Bristol, todos tienen espigones. Bueno, subo por ahí, voy hasta la punta y entrego no la ofrenda con el plato. Lo que hago es ir agarrando de las comidas que tiene ese plato y lo voy arrojando al mar. Ay, pay, qué horrible. Bueno, yo lo hago así.
Si lo tengo que hacer en el mar. Y si lo tengo que hacer en el río, entro con la bandeja, me meto en el agua y voy sacando y voy entregando, voy cantando y voy invocando a la Mai Oshun y voy entregando la comida de mi mano a ella. ¿Y qué pasa? Y se llena el río de peces que vienen a comer de esa ofrenda. Y esa es la constatación que yo tengo de que la Mai Oshun ha recibido la ofrenda. En el mar no sucede porque hasta la costa no hay peces. Entonces yo me voy lo más profundo posible para derramar de la misma manera, cosa que la fauna, los peces que existan ahí, coman. ¿Por qué? Porque son animales de Oshun, animales de Iemanjá, según el caso, y se nutren de esa comida ritual. Yo estoy teniendo una ligazón con la naturaleza viva de la Mai Iemanjá, que son los animales que habitan el mar, o de la naturaleza viva de la Mai Oshun, que son los peces que viven en el río, y ellos me vienen a testimoniar que la ofrenda ha sido recibida. Yo salgo del río en esas condiciones revitalizado y me voy a mi casa con la bandeja bajo el brazo y la fruta. Si las frutas son frutas que se pueden desgajar, las voy desgajando y voy entregando desgajada la fruta. Y si la entrego entera en las mismas condiciones, con la mano en el agua medianamente profunda, no en la orilla del río, un poquito más adentro, porque es donde está la vida del reino de la Mai Oshun. Y yo necesito entregarle a la Mai Oshun y necesito que sus otros seres, no solamente yo que la adoro, sino sus seres de la naturaleza, vayan consumiendo esa comida. Y cuando lo hacen, yo me quedo tranquilo de que yo no ensucié nada, yo fui a entregar al agua y el agua recibió. De otro modo, entrego en el Río de la Plata una barca de madera para la Mai Oshun preciosa, con 50.000 millones de cosas arriba, 20.000 millones de cosas plásticas y de metal arriba, la meto, me meto hasta acá, y en menos de una hora tengo ese barquito plano abajo en la playa, dado vuelta y una inmundicia toda la playa porque se quedaron todos los restos de todas las cosas de esa ofrenda en la playa. ¿Me pueden decir a dónde tienen la constatación que la Mai Oshun les recibió esa barca amarilla llena de cosas? Idem para la Mai Iemanjá en el mar. No se trata de que hagamos este acto de entregar barcas y después al otro día, porque hay sacerdotes, hay templos que son muy celosos de lo que hacen y muy rigurosos, al otro día, ¿sí? O si lo presentan muy temprano, ya después cuando va cayendo la tarde, van juntando todas las cosas que el agua devolvió a la costa y dejan limpio. ¿Para qué? ¿Y qué hacen con eso? ¿Lo entierran? ¿Lo tiran en la basura? ¿No se dan cuenta que si es un elemento que va a la basura, quiere decir, aunque sea a un volquete de cosas orgánicas, no ha sido recibido por el orilla? No recibió la barca, no recibió las flores que revolearon y están todas desparramadas en la playa, no recibieron los frascos de perfume que volvieron a la playa como fueron, no recibió nada. Es más, hay canchica, tanto de Oshun como de Iemanjá, despardigada en el medio de la arena. No recibió absolutamente nada el orilla. Esto no es lo que hacen los candomblecistas en Salvador. En Salvador hacen sus ofrendas, pero las ofrendas suben arriba de barcos que generalmente son de la prefectura y van aguas adentro en el océano. Me estoy refiriendo a 500 o 700 metros de la costa, y cuando el agua es profunda, lo que despachan es el contenido de frutas y flores de los canastos, y los canastos quedan adentro del barco. El contenido de las bandejas con comidas, y las bandejas quedan adentro del barco. Las flores del florero, el florero queda dentro del barco y vuelve el barco.
todos esos elementos vacíos vuelven a los terreiros y en el mar quedó esa entrega. Y ahí en esa profundidad de 1000 metros, o sea, de 1 kilómetro para adentro de la costa, ahí sí hay cardúmenes y ahí sí aprovechan esos elementos de la naturaleza para comerlos y deshacerlos. La misma agua los va a ir modificando a esos elementos y los va a ir descomponiendo hasta que esa energía pase al flujo de la existencia nuevamente. Pero lo que hacen en las playas habitualmente no es eso. Es ensucian el medio ambiente, nos señalan de negros atrasados, nos señalan como que somos, como que enroñamos todo. Y la verdad que esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Lo dicen y lo tenemos que asumir que es cierto. Y si esto lo hacen los umbandistas, que se hagan cargo los umbandistas y digan qué están sintiendo cuando dejan el reino de la Mayo Yuno, de la Mayo Manjá, hecho un desastre. Porque yo también en Brasil he ido a lugares que nosotros habitualmente vamos, porque son nacientes así de cachoeiras pequeñas en medio del mato, que son lugares que ya sabemos que ahí sí seguramente vamos a poder recolectar otás que son de buena calidad, o sea, piedras ocutás, que cuando los traigamos, si yogamos en próximas obligaciones para sentar orillas, responden bien. Son lugares inhóspitos, son lugares que la naturaleza se cría libre. Ni siquiera hay gente que vive cerca de ahí, que atraviese ese lugar y lo contamina con la presencia humana. Para nada. Uno va, deja el auto, camina como 20 cuadras y se encuentra en esos páramos donde el río comienza a nacer y empieza uno a buscar esos otá, pide las licencias que tiene que pedir y las retira con fines litúrgicos. Pero uno puede llegar a ir en estas condiciones, dejar el auto, caminar 20 cuadras y encontrarse en un páramo que es una belleza, que quedó hecho una inmundicia con la cantidad de velas deshechas, chorreadas arriba de las piedras, bandejas todas caídas con el resto de las comidas y de las cosas que pusieron, el agua totalmente hecho un desquicio, llena de pétalos de flores y otras porquerías, todas mezcladas con el agua cristalina, consecuencia de que los umbandistas hicieron un ritual en la cachoeira. Estoy apuntando a los umbandistas, no, pero que son asquerosos, son asquerosos. Que son asquerosos para hacer una ofrenda en el local de un orillá, sí. Me hago cargo, ¿eh? Y que me vengan todos los umbandistas a pelear, que vengan de a uno así los cago de una piña. Porque la verdad hacen desastres algunos. Algunos. Los que razonan que el culto umbanda es un culto espiritual, urbano, y en su casa tienen además del salón un jardín y lo tienen bien acondicionado y ahí hacen ofrendas en distintos lugares y después recogen y despachan en la naturaleza en condiciones, que van a una cachoeira, que hacen lavados como hacen ellos y todo, que presentan comidas rituales que entregan directo en el agua para que se vayan, no plum, así como quien revolea agua sucia al medio de la calle, que cuando se van no queda nada en ese lugar. Ellos se han llevado seguramente las mejores energías de ese lugar, pero la verdad lo que se ve no es esto. Y yo estoy en contra de las barcas porque las barcas son una verdadera inmundicia, una verdadera porquería lo que queda después de las barcas. Yo conozco casas que desde el 3 de febrero ya están preparando el despacho de las barcas para el 2 de febrero próximo. Todo el año viven pensando qué cosas más van a hacer en este ritual. Y cuando uno ve la procesión de sacerdotes y todo, la presentación de las barcas en la playa y todo, hasta ahí bárbaro. Cuando esas barcas son llevadas bien profundo y no vuelve ni siquiera el viento, bárbaro.
Cuando la playa queda hecha una inmundicia, estoy diciendo, estos son africanistas que viven para la religión y para su Maya y Manjá. No voy a ponerme a hacer esfuerzos ni económicos, ni políticos, ni de contactos para que me presten un barco en la prefectura que me lleve la barca de Iemanjá hasta la loma de los Quinotos y la despache en el medio del océano. Antes, ¿saben lo que hago? Hago espectaculares y bonitas ofrendas en Cuarto Santo, bato cabeza y estoy religado con la energía de Iemanjá sin necesidad de estropear su hábitat, no su hábitat porque no vive ahí la Iemanjá, pero sí el reino donde se expresa más su Ayé. Y dejo el mar para cuando tengo que ir a hacer verdaderamente una ofrenda, que a veces no es una ofrenda, a veces es un servicio, un desmanche, algo que tengo que hacer con un cliente, y que los restos tienen que ir al agua y yo voy a entrar al agua y los voy a depositar dentro del reino en los términos que dije antes. Los batuqueros que tenemos casa en Porto Alegre, nuestras obligaciones las plantamos dentro del templo como cualquier hijo de vecino, como cualquier batuquero. Pero algunas cosas de esa obligación o algunos despachos de la obligación se realizan en la laguna de Guaíba. Vamos hasta la playa, entramos al agua y hacemos el despacho. Es impresionante el espectáculo cuando vienen los cardúmenes a absorber todo eso y no ha quedado ni siquiera una flor sobre el agua. Eso es respetar el reino de un orishá, no hacer lo contrario. Así que me llevó una hora reflexionar sobre este tema. Lo hice largo, el tema de la Umbanda, porque la Umbanda tiene mucho que ver con los desperdicios que han dejado siempre, antes y después de ser batuqueros, en los locales. Un batuquero sabe que pasa a la naturaleza del mato y pide licencia para todo, pide agó al orishá al cual va a invocar en ese mato. ¿Va a hacer ofrendas? No, va a hacer trabajos en la naturaleza, que va a tomar la precaución de que esos trabajos se desintegren al correr del tiempo. Pero yo he visto porquerías, he visto atrocidades hechas de ritos Umbanda en la naturaleza. Yo no tendría cara para haber hecho esto y al año que viene querer volver al mismo lugar a hacer lo mismo. Están destrozando la naturaleza, muchachos. No me estoy preocupando tanto si después de las barcas de la Mayoyun o de la Maya Manjá llaman a los africanos de Umbanda en la playa y se ponen en pedo. No me interesa, porque es secundario eso. Porque ustedes sabrán hasta dónde les habrá dado la evolución espiritual para comprender dónde empiezan y dónde terminan los ritos para no hacer una ensalada rusa. Pero la verdad, yo soy batuquero. Yo no hago ese tipo de cosas. Estoy en Brasil para el 8 de diciembre, voy a la playa de Copacabana, ahí en Porto Alegre, porque no es la de Río de Janeiro, es la Copacabana, la Ipanema nuestra, ¿sí? La playa de Ipanema nuestra, no la de Río de Janeiro, donde está el monumento a la Mayoyun, y ahí hay celebraciones, y ponen un montonazo de ofrendas en el medio de la arena. Y yo festejo, canto para la Mayoyun, bárbaro, estoy. Pero yo nunca voy a llevar algo para meter en esa mesa que mide como 100 metros de largo por 40 metros de ancho y que después no sé dónde miércoles van a meter todo eso. Porque si lo meten adentro del agua, hay muchas cosas de las que hay ahí que no las va a absorber la naturaleza, porque no son comidas ni flores. Entonces prefiero ir a ese acto más de tipo protocolar por ser un sacerdote de la tradición y no quedar como una mosca color violeta. Pero a la Mayoyun voy al mismo lugar, me meto adentro del agua
y si quiero arrojarle flores, me garantizo que esas flores lleguen y se queden adentro del mar. Y en lo posible yo flores no coloco, o sea, coloco flores en la ofrenda, pero yo en la naturaleza lo que voy a hacer es despachar un frente, y el frente lo voy a despachar como dije antes, con la mano, no así, y ahí todo junto, no, lo voy a entregar por porciones. Lo voy a entregar para que quede impregnado el ayer de quien da eso, o la energía de quien está dando eso, y quien recibe, no recibe, el orillano viene con los brazos abiertos a recibir la bandeja. Quien recibe son los elementares de ese orillá, son las criaturas que viven gracias a ese orillá en ese local. Entonces no puedo arrojar un espejo de plástico. Estoy ensuciando el agua. Bueno, que pasen una bonita jornada, una buena semana con la venza de los orillás. Estamos en vísperas de lo de Ogún, pero lo mismo nos decíamos la venza, porque los orillás siempre están con nosotros. Y nos vemos la semana que viene o dentro de 15 días, dentro de 10 días. Todo depende de cómo ande de alocada la vida de Tiago y tenga luces para decir voy a hablar de tal tema. Le dejo un beso grande y el mejor ayer para los próximos días hasta que nos volvamos a ver. Chao, buenas tardes.